A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la zagala a la que no le gusta nada, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina con Estefanía García. Hola, muy buenas tardes, misquinos. ¿Qué tal estáis? Sobre todo para los que son de Murcia capital, ¿qué tal esas fiestas de primavera? Lo hemos dado todo en estas fiestas de primavera. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, si habéis salido por las calles de Murcia esta pasada semana, que ¿cuánta afluencia de gente había? ¿En el entierro de la sardina se podía pasar acaso por Pérez Casas? ¿O eso era una frontera infranqueable? O sea, eso no se podía avanzar, de verdad. Bueno, la gente se ha volcado en estas fiestas de primavera, no simplemente los de la capital, sino que de fuera sé que también ha venido mucha gente y las hemos celebrado por todo lo alto. Y dentro de poquito tenemos también esos caballos del vino. Sí, si no es esta semana, es efectivamente, la semana, vamos, que nos queda poquito, porque es el 2 de mayo, ¿sabes? Y tenemos también esas fiestas de Caravaca, tan importantes aquí en la región de Murcia, que no he ido ningún año. O sea, yo esto lo tiro por si alguien me quiere invitar a esa noche de las migas, que yo sé que allí es muy típica y muy especial, y a vivir esas fiestas pues zampando, como nos gusta a nosotros. Alejandro Lampiez, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Has dicho migas y ya me he puesto a divagar. Es que aquí las fiestas de la región de Murcia, si no llevan la gastronomía de por medio, pues no son fiestas. Bueno, las fiestas de la región de Murcia y las fiestas de toda España. Aquí la gastronomía siempre presente. Esta semana tengo aquí una recopilación de todas nuestras últimas salidas. Sí, que por cierto, te han regalado una cosa de cejín. Me has dicho que te han dado mucha de esa cosa de cejín y yo aquí no veo ni un trocico. Ay, si es que de verdad. Bueno, ¿por qué me han dado esa cosa de cejín? Voy a poner ahí esa cosa de cejín. Pues es turrón de patata. Fijaos que nunca había probado el turrón de patata, y me lo regalaron el domingo pasado. ¿Que dónde estuvimos? En el Salón del Manga de Alicante. Vosotros diréis, el Salón del Manga de Alicante, turrón de patata. Bueno, pues desde aquí agradecer a Francisca la invitación al Salón del Manga de Alicante. Conocimos toda la parte gastronómica y nos metimos en diferentes talleres que hoy vais a conocer. Hablamos de ramen con Don Ramen, Marc Ortiz, que pues es conocido como Don Ramen y que estrenó libro allí en la fiesta. ¡Ay! Dale. ¡Uy! Esto es muy anime. ¿Tú sabes cómo se dice en japonés perro con farol? No. ¿Perro con un farol? Es como... ¿Un can con quinqué? Dios. ¿Sabes cómo se llama el ministro de la Marina chino? Con... Chinchulancha. ¿Y apagón? No. Chilú. ¿Pero eso es japonés o es...? No sé muy bien bueno, lo que pues, es. Mi japonés no es muy bueno. Pues bueno, después de estas pequeñas aportaciones de Alejandro, os tengo que decir que esta música la escuché yo mucho el domingo pasado. Y es que como si fuéramos Naruto, nos fuimos allí a comer ramen. Tenemos hoy la entrevista de Marc Ortiz, Don Ramen, que estrenó allí su libro y que nos da algunos trucos para preparar ramen. También
estuvimos con el consulado japonés aquí en España, que nos hizo unos tupper, lo que llamaríamos aquí tupper, pues compuestos por diferentes, pues por arroz, por diferentes verduras, muy atractivos a la vista, porque habían esas bolitas de arroz que llevaban esos ojitos, en fin, un tupper muy atractivo a la vista y que prepara mucho para los niños en Japón. Entonces, pues bueno, nos metimos a ese taller, que es verdad que es bastante curioso porque, pues de normal, pues te imaginas los típicos los típicos talleres de ramen, de sushi, pero este taller me llamó bastante la atención y ahí que nos metimos. También tenemos entrevista de eso. Y también hicimos dulces japoneses, una especie de pasta de arroz que se secaba enseguida, que teníamos que hacer súper rápido, que yo lo hice de verdad, misquinos, ahí tenéis las pruebas en las redes sociales, y a la que pues acompañamos con un té. Como te lo cuento, hicimos una ceremonia también del té y todo eso lo vais a poder escuchar en esta misquina, así que no os lo perdáis. Pero antes, ¿vale? Ya sabéis que las recomendaciones a mí me gusta hacerlas al final, pero es que os tengo que decir que ayer jueves, estuve en una cata que el año pasado me acompañó Alejandro. ¿Te acuerdas de esa cata de cervezas? Me acuerdo. Ahí descubrí las cervezas IPA. Ajá, esas cítricas, las cervezas IPA, que a mí me gustan mucho porque, pues bueno, son muy fresquicas, y te entran muy bien. Y ahora que llega el calor... ¿Y la de Alhambra? La de Alhambra de toda la vida. IPA mola. La Alhambra IPA mola, pero es que también tiene cervezas pues como la clásica, que está la reserva, que está riquísima. Pues estuvimos en un oasis en medio de la ciudad, el jardín de cervezas Alhambra, que lo tenéis en el cuartel de artillería. Me estoy trabando un montón en esta introducción, como no podía ser de otra forma. Pues este jardín de cervezas Alhambra está ahí en el cuartel de artillería, lleva 2 semanas y la gente está súper receptiva porque no para de ir. Es que, claro, hay food truck, hay conciertos acústicos, hay talleres de artesanía y sobre todo hay cerveza. Como dicen ellos, una cerveza para disfrutar sin prisa. Así que pues, oye, os recomendamos ese jardín de cervezas Alhambra, que vayáis allí, sobre todo que disfrutéis muchísimo de esa cerveza y de, como no, la gastronomía murciana también. Cervezas Alhambra, ¿vale? Esto para este fin de semana y para los días que quedan es hasta el 30 de abril, pero es que os tengo que contar, ¿vale?, que es lo que vais a escuchar a continuación. Es que la semana pasada nos invitaron también al certamen de calidad de la denominación de origen protegida Jumilla. Y pues estuvimos con los principales protagonistas, con los galardonados, y como no, pues os lo recogí todo para que lo escuchéis en esta misquina. No te la pierdas, porque esto comienza ya. En La Misquina nos adentramos en el terruño para vivir experiencias apasionantes de la mano de la denominación de origen protegida Jumilla. Pues entramos de lleno al principio del programa en esta sección de Jumilla porque el viernes pasado fue la gala de entrega de premios del 29º certamen de calidad de los vinos DOP Jumilla, que reunió allí a todo el sector. En concreto fue en los salones Medialuna de Jumilla, más de 380 personas. Yo entré allí y le dije a Silvano, al presidente del Consejo Regulador de la DEO, también a Esther de Comunicación, le dije, pero madre mía, pues esto es una boda. Y es que es verdad que es una cita muy importante para ellos y se veía pues en ese número de personas que se congregaron allí y os tengo que decir, yo era una de ellas y disfruté muchísimo. Era la primera vez que iba y disfruté muchísimo porque además tuvimos un presentador que es Francis Zafrilla, que además es mago, y bueno, pues hizo ahí unos juegos, dinamizó muchísimo la gala y fue muy, muy divertida. Bueno, pues cómo no, en esta sección de Jumilla, esta semana queríamos recoger las declaraciones de los principales protagonistas con los que tuve la oportunidad de charlar un poquito. Se repartió un palmarés
con 33 medallas, 16 de oro y 17 de plata, y una bodega claramente protagonista que fue Esencia Wines, Casa de la Ermita Hacienda del Carche, que levantó 7 premios. Pues vais a escuchar a continuación pues un poco estos minutos previos a la cena en los que entrevistamos a Silvano García, el presidente de la denominación de origen del Consejo Regulador de la DOP Jumilla, también a los protagonistas de la noche, Esencia Wines, también tuvimos a Alexander y a José Joaquín, si no me equivoco con los nombres, y también tuvimos, y lo vais a escuchar, a la bodega San Isidro, ¿vale? ABSI, que fue uno de los vinos más puntuados. Tras 3 años de ausencia, este año de nuevo se celebró este 29º certamen de calidad en Jumilla, y aquí tenéis a los protagonistas. 29º certamen de calidad de la DOP Jumilla. Aquí estamos con Silvano García, presidente del Consejo Regulador. Muy buenas. Hola, Estefanía. Muy bien. Bueno, Silvano, justamente acabamos de ver, ¿no?, esta gala con esos premiados. Hacía mención el presentador a Enrique Calduch. Es que creo que él fue el primero, ¿no?, que puso el pie aquí en Jumilla y dijo: oye, que me he enamorado de esta tierra, que aquí tenemos que hacer un certamen, ¿no? Sí, Enrique Calduch es un gran profesional. Nos está acompañando desde el inicio de este certamen. En esa primera edición, que el peso de vinos embotellados todavía era muy poco en nuestra DEO, y el certamen nos ha ido ayudando a crecer en calidad, en número de botellas, y ha sido una referencia y una buena herramienta dentro de la promoción de la DEO Jumilla. El año que viene, 30 años ya, Silvano, ¿qué vamos a hacer? Porque yo te decía al principio, madre mía, pero cuánta gente viene a este tipo de certámenes, ¿no? Al final es una cita muy especial para vosotros. Pues sí, es una cita que tanto para los vinos ganadores, las bodegas, ese esfuerzo que hay detrás en la viña, en todo el trabajo. Es un momento también para poder catar, disfrutar de esas nuevas añadas que salen al mercado, también de compañerismo, porque no, esa relación que en nuestra zona, nuestra DEO Jumilla, sí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y diferenciadora. Es una DEO que está en 2 comunidades autónomas, y hoy hemos tenido una foto muy bonita de todos los alcaldes que forman la DEO Jumilla, estando aquí apoyando a su territorio. Silvano, cuando has subido a hacer este primer discurso, ¿no?, de la noche, decías, la DEO Jumilla no produce cantidad, produce calidad. Me he quedado con esta frase. Así es, y por eso es la única manera que tenemos aquí de trabajar por el valor de lo que producimos, de lo que elaboramos, es trabajar a través de ese valor. Nuestra zona es una zona donde la cantidad de uva ecológica es muy importante, la producción que hay en cada hectárea es muy baja, y eso solamente se puede rentabilizar poniendo una gran calidad dentro de cada botella, y esa botella lógicamente tiene que tener un precio para que pueda llegar a ese viticultor y a esa bodega. Hemos visto también que habéis presentado aquí diálogos de arte y vino. Ya tuvimos a los protagonistas en la Misquina, a Juan Molina, a Elena, esa ceramista, ¿no?, si no me equivoco, y también a Pablo González Conejero, el embajador de la DOP Jumilla. Estos han sido como pequeñas píldoras, Silvano, súper bonitas, en las que habéis juntado a 3 artistas de sus ámbitos, y que, bueno, cada uno de ellos han contado pues la esencia, ¿no?, de su trabajo. Claro que sí, nosotros queríamos hacer una campaña que fuera diferente, enlazar el vino con el arte. Al final, producir un vino, transformar esa uva en vino, también es un arte, y qué mejor manera de empezar esta serie, que seguro que tendrá continuidad, porque hay muchas artes que se pueden seguir relacionando con el vino. Y desde la DEO Jumilla, pues ya sabes que hemos ido haciendo campañas que creo que han sido rompedoras, siempre buscando eso, viendo que el vino puede maridar con platos de nuestro territorio, de fuera, con el arte, con infinidad de cosas.
Bueno, y creo que esa pieza está expuesta en la finca Buenavista, si no me equivoco, ¿no, Silvano? Exacto, está allí, se puede visitar, disfrutar, como no, de la buena gastronomía que Pablo tiene allí en su restaurante y sintetiza pues un poco todo ese trabajo y todo ese diálogo que ha habido. Sí. Todo ese diálogo previo. Es que recordamos, misquinos, que, como nos decía Silvano, había habido, ¿no?, ese diálogo previo de Elena, la ceramista, con Juan Molina, el viticultor, y también con Pablo González Conejero. Y bueno, pues a raíz de todas sus sensaciones creó una pieza de cerámica que, como os decía, está expuesta en la finca Buenavista, la casa de Pablo González Conejero. Terminamos ya, Silvano, porque vamos a disfrutar de esta cena, de la que por cierto han hecho un QR y podemos ver ahí todos los vinos que tenemos disponibles para esta noche. Yo creo que nos va a faltar noche para probar todos los vinos, pero quería terminar también con una frase de Juan Molina, el viticultor, que decía que es una fiesta esto de vendimiar. ¿Cómo ha sido la última vendimia, Silvano? Pues la última vendimia la hemos visto reflejada en la gran calidad de los vinos que hoy se han premiado. Entonces, esta noche aquí vamos a poder probar muchos de ellos, y lo que invito es a buscar esas botellas con la etiqueta de la de Jumilla y a disfrutar de ese diálogo con la botella, con una buena compañía y de la mejor manera. Muchísimas gracias, Silvano. Bueno, pues aquí seguimos, porque hemos despedido a Silvano, pero nos encontramos ahora con los máximos galardonados de este 29º certamen de calidad de la denominación de origen protegida Jumilla. En concreto, voy a saludar ya a José Joaquín de Esencia Wines. Muy buenas. Muchas gracias, encantado. Y también al enólogo de esta bodega, a Alexander. Muy buenas. Buenas. Bueno, les estaba preguntando yo antes, fuera de micros, y les estaba diciendo, vamos a ver, José Joaquín, sois los máximos galardonados de esta noche. ¿Cuántos han sido? ¿Cuántos se ha llevado Esencia Wines? 7 medallas en total. Son 5 oros y 2 platas. La gran mayoría son crianzas y nuestro joven. Y vuestro joven, que también se ha llevado este año, ¿no?, este galardón. Alexander, ¿cómo describiríamos los vinos de Esencia Wines? Como con personalidad y tradición, y a la vez algo de nuevo, cada año algo nuevo, o sea, como... Aporta algo nuevo, ¿verdad? Cada año que lo probamos yo creo que tienen pues matices diferentes, ¿no? José Joaquín, cuéntanos tú también. Pues sí, ¿no? Al final también se nota mucho el viñedo propio, que hace que, bueno, el carácter de nuestros viñedos son viñedos muy antiguos, y hace que nuestros vinos, pues eso se note, ¿no? Al final, al cabo, tenemos una tierra muy bien trabajada, un enólogo que ha hecho un muy buen trabajo este año, y bueno, la verdad que muy contentos con los premios y también sorprendidos de la cantidad. O sea que... Eso te iba a preguntar, porque he empezado, ¿no?, diciéndote todas esas, que me dijeras, ¿no?, todas esas medallas con las que han sido condecorados vuestros vinos, pero claro, ¿cómo os sentís? No, pues nos sentimos muy contentos, pero esto yo creo que es una labor de todo nuestro equipo. O sea, todo esto es imposible sin un equipo detrás. Y yo, vamos, eternamente agradecido a todo nuestro equipo. O sea que al final esto es un conjunto. O sea que... Y el esfuerzo, y el trabajo, y el sacrificio al final ha tenido su recompensa, ¿verdad? Efectivamente. O sea, bueno, Alexander, ya que te tenemos aquí, aprovechando, nos están pasando por delante de la cámara, pero no pasa nada. No pasa nada. Tenemos a Esther también, responsable de comunicación de la DOP Jumilla, que no me está vigilando, estoy bien. Bueno, viquinos, que seguimos, como os decía, con el enólogo, con Alexander. También tenemos a José Joaquín de Esencia Wines. Alexander, esta noche no nos va a dar tiempo a probarlos todos, pero ¿cuál me recomiendas sí o sí que tengo que probar esta noche? A ver, de esos ganadores. Bueno, algo emblemático es la crianza de Casa de la Ermita. O sea, sí. Casa Ermita Crianza, ¿qué tiene este vino, José Joaquín? Pues bueno, siempre ha sido nuestro buque insignia, ¿no? Es nuestro vino que pues más se conoce, más rota,
y que todo el mundo conoce, y bueno, lo importante es que año tras año se va revalidando que nuestro crianza sigue siendo una de las apuestas seguras de la denominación de origen Jumilla. Una de las apuestas seguras, yo ahora mismo no tengo copa, ni tengo el vino aquí, pero como tenemos al enólogo y yo sé que él está acostumbrado a olerlo, a sacarle esos matices, a sacarle esos aromas, a sacarle ese sabor. Alexander, ¿cómo es ese vino para todos aquellos que nos estén escuchando y que nos estén viendo, que se hagan una idea? Bueno, un vino bastante equilibrado y un toque joven. En caso de la ermita, los vinos de crianza, o sea, nuestra crianza siempre ha podido, antes, como un estilo, mantener la fruta, o sea, la juventud en este vino. O sea, que no es un vino demasiado viejo no, es un vino para tomártelo ahora. Así con amigos o simplemente para cada momento. Este es el estilo, entonces es un vino para que llegue a cualquier lugar. Por eso se exportaba a 42 países. 42 países, José Joaquín, ¿no? ¿Nos hablas un poquito más de ese crianza? Porque ya que estamos pues aquí, ¿no?, hablando sobre ese vino, de esos aromas. A ver, José Joaquín, o necesitamos la copa de vino y tú me estás diciendo, no me lo preguntes porque lo que tienes que hacer es entrar dentro y catarlo, ¿verdad? Sí, yo creo que catándolo es donde vas a sacar toda la esencia y los aromas de nuestro crianza. Bueno, pues ahí vamos a probar este crianza y todos estos vinos galardonados de Esencia Wines. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta velada y sobre todo enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Bueno, y antes de seguir con esta cena, de catar todos esos vinos de Jumilla, vamos a saludar también a Eugenio González, presidente de la bodega BSI. Muy buenas, Eugenio. Buenas noches, buenas. Y lo tenemos aquí también en los micros de Metropolitan Radio porque Lágrimas ha sido el vino más puntuado de este certamen, ¿no, Eugenio? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, Lágrima Christi es un vino muy tradicional de bodegas BSI, es un vino que se viene haciendo más de 50 años, quizás más de 50 años, y bueno, el año pasado también fue el vino premiado en el certamen de calidad, el mismo vino no, el año anterior. Y es un vino muy tradicional en bodega BSI, muy conocido y bueno, que es historia de bodega San Isidro. Fíjate, Eugenio, preguntando por vuestro vino, nos decían, es que es un vino muy especial, ¿no? Sí, vamos a ver, es un vino especial sobre todo porque es un vino dulce y no lleva alcohol añadido ninguno. Es un vino que el alcohol que se le nota al vino lo produce la propia elaboración. Es los técnicos, los químicos, enólogos, los que lo hacen. Hay vinos dulces que llevan alcohol añadido, pero este no, este es natural. Tal y como viene, se recogen las uvas de las viñas, de los viñedos, son viñedos seleccionados en los cuales pues se van observando, se van viendo y cuando tienen la graduación necesaria, pues pasamos a vendimiarlo y se produce en bodega con su propio química que la uva tiene, nada añadido, es natural. Y eso también se refleja en el sabor y se refleja en el aroma, ya ha hecho que sea uno de los vinos más puntuados, el de bodegas San Isidro, bodegas BSI. Sí, nos acaban de decir que ha sido el vino más puntuado con 100 puntos. Para nosotros es una alegría, que un vino dulce dentro de la categoría de vinos que hay en la DEO, pues que sea el más puntuado y además un vino que para nosotros es, aparte de otras marcas que tenemos como Sabatacha, Genus y demás, pues es un honor que un vino tan tradicional y tan auténtico pues nos haya sido premiado. También nos han premiado
un genus rosado con medalla de plata, pero que la gran sorpresa, la gran alegría es pues que este vino haya obtenido esta puntuación y se le reconozca la trayectoria y la tradición, como te decía antes, que ya el año pasado también lo fue y este año vuelva a repetir. Pues Eugenio, enhorabuena. Muchas gracias. Ahora nos toca disfrutar y catarlo, lo más importante. Exacto, catarlo y disfrutarlo. Bueno, pues en los micros de Metropolitan Radio que tuvimos a todos los protagonistas de ese certamen de calidad de la denominación de origen protegida Jumilla, pues tuvimos a las bodegas que obtuvieron mayores galardones, pero por supuesto tuvimos muchísimas más bodegas que fueron galardonadas y que por supuesto podéis revisar y ver y catar sobre todo todos los vinos ganadores. Y ahora nos vamos a adentrarnos en la cultura japo. Llevamos años preguntándonos qué hace de nuestra tierra algo especial. Y lo hemos descubierto mirando en los rincones más lejanos. En las caras placenteras de sus gentes y sus tímidos sorbos, hemos encontrado el brillo de un sol que late en cada copa compartida. Denominación de origen protegida Jumilla. Y el sol se hizo vino. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Que me encanta a mí esto de la cultura del manga, del anime y todo lo que tenga que ver con Japón. Este fin de semana estuve y me adentré en toda la cultura japonesa porque acudimos al Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Alicante. Hasta allí que se fue la Misquina a meterse en todos esos talleres gastronómicos chulísimos que ofreció el Salón del Manga. Más de 21.000 visitantes que tuvo todo ese fin de semana. Fue una verdadera pasada. Fue lo que era el recinto era brutal, más de 150 actividades que se desarrollaron allí a lo largo de todo el fin de semana en IFA, en Alicante. Y bueno, pues fuimos recogiendo diferentes entrevistas porque ya sabéis que a mí me gusta traer a la Misquina cositas novedosas y me gusta que todo lo que disfrute yo también lo disfrutéis vosotros a través del podcast de La Misquina y sobre todo de Metropolitan Radio. Bueno, pues hicimos un poquito de ramen. Hicimos también dulces japoneses. Nos preparamos también un tupper, ¿vale? Por si nos tenemos que ir de excursión. Y también nos metimos en una ceremonia del té. Vamos a empezar por la primera entrevista de todas. Y es que aquí hicimos un poquito como Naruto. No sé si seguís vosotros esa serie de anime. Pues nos pusimos a comer un poquito de ramen y descubrimos quién es Don Ramen. Marc Ortiz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? A ver, yo te estaba preguntando fuera de micros, ¿qué es esto de Don Ramen? ¿Por qué te llaman así y por qué te conocen así? Mira, el don o donburi es lo que sería un cuenco japonés. La palabra para definir un cuenco japonés es donburi, ¿vale? Y se escribe con un kanji, ¿vale? Entonces, claro, hay una homofonía con el español de don de señor, ¿no? Entonces hago el juego de palabras. El don, que es el cuenco donde se sirve el ramen, ha interpretado a la española como sería el señor ramen. Marc, con 18 años yo creo que ya metiste las manos en la masa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, yo... bueno, no vengo de familia cocineros, pero sí de una casa donde siempre las abuelas, incluso mi padre ha cocinado mucho. Entonces, por la afición pues a lo japonés, pues con eso, con 18 añitos empecé a hacer cositas de cocina japonesa, aunque hasta 2010-2011 no empecé en serio con lo que sería el ramen.
Oye, Marc, es verdad que ahora todo el tema del ramen, estamos viendo pues muchos locales de ramen, en la región de Murcia también lo vemos, pero es que en el resto de España también, ¿no? Pero claro, cuando tú tenías 18 años yo creo que la cosa era distinta, ¿no? No había, de hecho yo el ramen creo lo probé por primera vez en 2002 o 2004, que es la primera vez que fui a Japón. Lo que pasa, claro, desde entonces pues hasta llegar ahora que casi cada año voy. De hecho, en diciembre y en febrero estuve 15 días cada vez en Japón. ¿Cuál es el mejor ramen de Japón para todos aquellos mikinos que a lo mejor nos escuchen y digan, oye, a ver si Marc nos recomienda algún restaurante de allí que podamos visitar y que sepamos que no vamos a fallar? Sí, de Japón sí, mira, lo que te diría es, primero, lo que no es el mejor ramen de Japón en Occidente, sobre todo la gente toma tonkotsu, que es el caldo ultra denso de cerdo, que también es típico de Japón. Pero yo iría seguramente a Tokio. Tokio hay restaurantes de estrella Michelin, de ramen. Además, mira, mi preferido es uno que se llama Nakiryu, que tiene una estrella Michelin, y no sé si tiene 6 sillas. ¿Vale? Y además continúa costando lo que ya costaba en su día, que son unos 1.200, 1.300 yenes, que al cambio yo diría que hoy en día no llega a 10 euros. Tú puedes comer en Japón un ramen de estrella Michelin por menos de 10 euros la comida. Y eso es maravilloso. En España no encontraría un restaurante con estrella Michelin donde comer por ese precio. ¿Cómo está el nivel en España en cuanto a ramen? En España está flojito porque algo que provocan todas las modas es que todo el mundo quiere apuntarse a ellas, ¿vale? Entonces hay mucho restaurante chino reconvertido en restaurante de ramen, hay mucho restaurante que tira de caldos prefabricados. Entonces aquí lo que nos faltaría quizás es primero que lleguen japoneses que sean expertos en ramen en su país y quieran serlo aquí en España, que eso ya ha pasado con el sushi. Tenemos muy buenos itamae o sushimans que tienen una larga experiencia en Japón. Y luego españoles que realmente quieran aprender. Marc, o sea, tú eres un poco como Naruto, ¿no? Un verdadero amante del ramen, ¿o qué? Sí. De hecho, Naruto es, seguro que habréis visto los cuencos de ramen, algo muy típico, es algo redondito y con un tirabuzón rosa que se pone encima. Eso es el Naruto. Que no deja de ser un palito de cangrejo, ¿vale? En Japón se conoce como kamaboko y de hecho este tipo de kamaboko con el tirabuzón viene de unos remolinos que hay en el agua en un puente que cruza, pues creo que es desde Osaka a la isla de abajo, por ahí. De ahí viene la palabra. Marc, dices en muchas ocasiones que el ramen es un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Que quizás no tiene pues otras elaboraciones, ¿no? Japonesas. ¿Qué es lo que más te ha enamorado del mundo del ramen y por qué dices que tiene tantas posibilidades? Claro, a ver, la cosa está en que si tú te vas al norte de Japón, en Sapporo, el ramen se utiliza con una base de miso, ¿vale? Ya tienes un estilo. En Tokio se utiliza más la soja. Entonces, el tercer tipo de ramen por sabor es el shio, que es sal, ¿vale? Que aquí sería simplemente echar sal. ¿Qué sucede? Ya con lo que son las salsas que acompañan, te da una variedad. Si lo combinas con los tipos de caldo, que algunos son ligeros, otros, quizás el más típico que ha llegado aquí, el tonkotsu, son muy densos, pueden ser de cerdo, pueden ser de pollo, pueden ser combinaciones de los dos, se utilizan mucha variedad de pescados y mariscos. Al final tienes una barbaridad, una cantidad ingente de posibilidades de preparación. Y de hecho hace un rato hemos preparado uno que lleva sin caldo, con lo cual puedes hacer incluso ramen sin caldo. Claro, tienes mucha variedad en lo que es una sola elaboración, que yo quizás la similitud la podrías encontrar con los arroces, aprovechando estamos en Alicante, y tú viajas por lo ancho y lo largo de España y tienes arroces caldosos, arroces sin caldosos, tienes mar y montaña, tienes paellas más de carne, tienes paellas más de marisco, no sé si decirlo aquí en Alicante, pero bueno, tienes mucha posibilidad con los arroces. Al final con el ramen es lo mismo. Marc, para toda aquella gente que a lo mejor todavía no ha comido ramen, ¿cómo le explicarías tú las sensaciones cuando te pones delante de un plato de ramen? Muy fácil, es como comerse un cocido. Al final el ramen lo que tiene son unos fideos, su particularidad es quizás que aguantan mucho más tiempo en el caldo sin deshacerse como nuestra pasta, porque llevan unas sales alcalinas. Al final el caldo es como el caldo que nosotros nos tomamos. Yo suelo buscar una similitud.
en algunas zonas, por ejemplo en Cataluña, en algunos sitios donde al caldo se le echa una cosa que se llama viandox o algo que se llama marmite, que son unas salsas, unos potenciadores de sabores. Al final los japoneses hacen lo mismo, hacen un caldo, le echan un potenciador de sabor y le echan fideos. Comen lo mismo que nosotros. Marc, estamos aquí precisamente porque has estrenado libro, el libro del ramen, un libro que pesa bastante, que eso lleva más de 200 páginas, cuidado que nos hemos currado el libro. Muchísimo. Han sido, pues mira, en 2020, justo al volver de Japón, empecé ya a escribir, tenía algunos apuntes ya hechos, durante 2020 estuve escribiendo, 2021... Mediados de 2021 el tema fotográfico, que hicimos todas las fotografías nosotros, más todo lo que hay diseños, hay dibujitos, también los he hecho yo. Y nada, a finales del año pasado sale a la venta y en principio en breve ya sale reedición y todo. A ver, Marc, ¿por qué te decidiste a dar el paso y hacer un libro específico de ramen? Porque ¿qué podemos encontrar en el libro? A lo mejor pensamos en recetas, pero que creo que también hay truquillos, ¿no? Sí, mira, el problema principal que le vería yo a los libros sobre ramen, que tengo un montón de editados de todo el mundo, es que tú, para llenar 300 páginas con recetas, necesitas 300 recetas. Y el ramen da mucha variedad, pero empezaréis a repetirte. Entonces yo lo que hice es que un 60% del libro se centra sobre todo en temas culturales y en temas de técnica. Entiende el ramen, apréndelo, cuál es la variedad más típica de cada zona, cómo tienes que preparar los caldos, porque algunos son claros y algunos son opacos. Y luego sí hay una parte de recetas, que es el último tercio del libro, pero que no solo es suficiente, sino que acompañado con toda la parte de técnica, yo creo que queda un libro maravilloso. Y además es el primero editado en España en castellano. Pues ahí que... En España, perdón. Escrito en España. Marc, ¿qué hemos podido ver en el taller que hoy hemos hecho aquí? Cuéntanos un poco. O sea, imagino que es que nos has enseñado a... bueno, digo que nos has enseñado misquinos porque he llegado tarde al taller, entonces solo me lo he comido, ¿sabes? Directamente. Entonces, aprovechando que te tenemos, Marc, danos algunos, pues yo qué sé, trucos, consejos para hacer un buen ramen. ¿Qué es lo que hemos podido ver hoy aquí? Mira, hemos preparado un masesoba que básicamente es un ramen sin caldo. ¿Por qué? Porque hacer el caldo en un taller de estos que duran ahora hora es absolutamente imposible. Y de hecho el masesoba se come mucho en Japón y sobre todo se come cuando empieza a llegar el calor, que aquí ya empieza a hacer calor. Y es tan básico como coger fideos de ramen. Yo los he traído frescos, pero podemos coger unos secos en cualquier supermercado asiático, hervir los fideos y mezclarlos con una salsa. En este caso es una salsa que es una pasta de sésamo, un poquito de vinagre de arroz y un poquito de salsa de soja, poco más. Y ya está. Y listo, y aquí lo tendríamos, ¿no? ¿Me vas a dar un tupper para que me lo lleve a casa? Aquí tienes 7. Marc, una cosita. Bueno, estamos viendo aquí pues estos bol que ha preparado Marc para que no sé si nos lo va a dar todo en misquinos, también tengo que decir, pero los vamos a catar y los vamos a degustar. Y yo creo que es un buen momento para aprovechar también y preguntarle a Marc Ortiz, ya que lo tenemos aquí, ¿con qué misquino? No sé si de la gastronomía japo eres misquino con algo. No, he comido absolutamente de todo en Japón. He comido lengua de vaca, lengua de cerdo, está delicioso hecho a la brasa, y he incluso comido, una cosa le sorprende, he comido ballena. Lo que pasa no lo sabía, si me llegan a decir que es ballena me hubiera dado bastante penita. Y quizás lo más raro que he comido es el shirako, ¿vale? Shirako es, dos palabras, viene de shiro, que es blanco, y ko, que es niño. El shirako es semen de pescado. Y es una delicatessen allí y me lo he comido sin ningún problema, está delicioso. O sea que... ¿Te lo hubieras comido si te lo hubieran dicho, Marc? O... Absolutamente, sí, está delicioso. Oye, Marc, una cosa, aquí en España, ¿cuál sería el plato de ramen que más nos gusta? O sea, ¿qué especialidad? Lo que decía antes, el tonkotsu. Pero no solo en España, también en Estados Unidos y en el resto de Europa, a la gente enseguida le impresionó lo que es ese caldo denso que se hace a base de hervir muchísimas horas los huesos del cerdo hasta que te queda una crema blanca, y es lo más famoso que hay por aquí. También es por la dificultad hay otros tipos de ramen que utilizan mucho pescado japonés seco, e importarlo aquí es más difícil. En cambio, huesos de cerdo todo el mundo tiene, solo hace falta tengas 18 horas para hervirlos. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.
Seguimos en el Salón del Manga de Alicante y estamos en un nuevo taller. En este caso nos están enseñando a hacer, bueno, lo que diríamos aquí como una especie de tupper, pues para ir de excursión, para ir con los amigos o incluso para que los más pequeños de la casa se lo lleven al colegio. Muy buenas. Sí, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, tenemos a Antsu, que no sé si estoy pronunciando bien su nombre. Ella viene del consulado japonés de Barcelona y bueno, la tenemos aquí con nosotros, con todos los misquinos. Nos está mostrando, no sé si nos lo podemos acercar un poquito más, Antsu, porque nos estás mostrando exactamente qué es esto. Pues esto es karaben y es un tipo de obento, y obento es una caja como esta, ¿vale? Donde puede servir la comida y para llevar la comida a la excursión, al trabajo, al colegio. Y karaben es de obento de carácter, de personaje. Es decir, entonces con ingredientes del obento decoramos, ¿no? Y en este caso hicimos Makrokorosuke, que sale dentro del Totoro, que es una película Ghibli. Y hicimos esto con nori, alga nori y con bola de arroz y tal, con queso, los ojos y tal. Y eso así, o sea, decoramos el evento así con personajes. Ajá. Bueno, nos está diciendo Antsu, que no... A ver, pronúnciame tú bien tu nombre, a ver si lo digo yo. Anju, ¿vale? Nos está, pues bueno, contando, para aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, ya lo estarán viendo, estamos viendo pues como una especie de tupper, de cajita, de Hello Kitty en este caso, ¿no? Dentro nos explicaba Anju que están esas bolitas de arroz que hemos hecho aquí en el taller con alga nori por encima y que podemos ver en la serie, en la famosa serie de Totoro, ¿verdad? Anju, ¿por qué habéis decidido traer este tipo de taller aquí, ¿no? Fíjate, la gente que estaba afuera nos decía, qué curioso, tenemos que entrar a hacerlo, ¿no? Les llama mucho la atención. Ay, me alegro mucho de oírlo. Pues desde el consulado, bueno, estábamos hablando con el Salón del Manga en Alicante y me decían que ya tenían, bueno, profesionales de ramen, sushi y algo más típico de comida japonesa que ya se conoce, pero queríamos traer también la comida casera de japonesa. Porque aquí no, o sea, sí que hay muchos restaurantes japoneses, pero también es interesante aprender algo que se puede cocinar dentro de la casa, ¿no? Entonces, esto es una buena manera también de transmitir del concepto de obento, que realmente es muy nutritivo, utilizando verduras y carne y arroz y eso. También, pero también es un concepto muy interesante para alimentar la vista, ¿no? Desde los ojos ya se disfruta y es algo esencial de la comida japonesa. O sea, algo esencial, Antsu, de la comida japonesa es que visualmente sea bonito, ¿no? Porque también te invita a comerlo. Sí. El washoku, que significa comida japonesa, o sea, gastronomía japonesa, está registrado por UNESCO como, bueno, patrimonio cultural, ¿no? Y esto también se reconoce que como visualmente se transmite la temporada o la época, ¿no? Y washoku es muy famoso por utilizar los ingredientes frescos, por ejemplo, de esa estación, ¿vale? Entonces, por eso es como la visualización y sentir la estación, o en este caso sentir lo de bosque y Makrokorosuke y, bueno, escena de Totoro. Es un poco, no sé, antes de comerlo ya estás disfrutando la comida. ¿Sí? Antsu, esto a los más pequeños sobre todo, ¿no? Porque al final pues tiene esos ojitos que le hemos puesto a la bola, ¿no? de arroz y bueno, pues es como unos caracteres muy infantiles. ¿Esto en Japón vosotros lo hacéis para los más pequeños? Sí, para los más pequeños hay algunos que, bueno, los padres, las madres cocinan estas cosas para los niños, se alegran. También es una estrategia para que los niños coman los que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene tomate, pero tiene ojitos y ya como que hay ganas de comer, ¿no? Más ganas de comer cuando los niños no les gusta mucho la verdura y tal. Entonces es también una estrategia. Sí, porque al final estamos viendo que a ese tomate cherry le hemos puesto 2 ojitos de queso, el brócoli, pues bueno, al final también está decorando, está dando color, o sea que es una opción saludable, y que también visualmente es muy bonito. Pues Antsu, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ahora vamos a entrar a relajarnos un poquito. Porque nos gustan estas presentaciones atrevidas que nos decía nuestra anterior protagonista, presentaciones atrevidas, con ese dentro de ese tupper, presentaciones que le gusten a los más pequeños y no tan pequeños, porque yo también te digo que a mí ese tupper me lo ponen y me enamoran. Qué bonita. Esta música me gusta. Se me ha puesto zen hasta la voz, Bueno, os tengo que decir que nos vamos ahora pues a un salón japonés. Vamos a hacer una ceremonia del té. Pero antes de esa ceremonia del té os tengo que contar que también hicimos, pues ya que estoy hablando así, os voy a hablar así todo el rato, ¿vale? Si queréis os hago un poquito de ASMR. No sé, una cosita así a lo mejor. Poco se escucha, me dice el técnico. No sé, ¿sabes? Los vídeos estos que se vuelven virales y tocan cositas para que te relajes. Bueno, pues un día os voy a hacer también. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo es, Carlos? ¿Es ASMR? ¿Lo estoy diciendo bien? ASMR. ASMR. ¿Sabéis los vídeos estos que tocan cositas? Y que tú los escuchas para relajarte, pues un día os voy a hacer vídeos de esos. Como os decía, voy a continuar hablando así. Ahora iremos a hacer té, pero os tengo que contar que también hicimos dulces japoneses. Se llaman neritiri. Es una especie de pasta de arroz, ¿vale? Que la poníamos encima de la mano para calentarla y luego hacíamos formas diferentes. Dentro iban unas bolitas de té. Pues todo esto lo poníamos monísimo, había que manipularlo rápidamente porque si no lo manipulabas rápidamente se secaba esa pasta de arroz y me llamó mucho la atención porque eran unos dulces que acompañaban a ese té y que Chisato, que fue la japonesa que nos lo hizo a nosotros, nos decía que ella le había dado una vuelta a esos dulces y había querido que le llegaran a todas las personas, que en casa los pudiéramos hacer nosotros. Y su marca, o como ella denominaba a estos dulces japoneses, era Kawaii Neritiri o Neritiri. Kawaii Neritiri. Kawaii significa bonito en japonés. Y es que la verdad que las piezas que hicimos eran súper bonitas y estaban deliciosas. Pues después de estos dulces japoneses, ahora sí que llega. Y con esto terminamos nuestra ruta por el salón del manga. Una verdadera ceremonia del té. Misquinos, terminamos esta ruta que estamos haciendo por el Salón del Manga de Alicante y lo vamos a hacer con una ceremonia del té. Nos encontramos con Laura Miraver voy a dejar que lo diga ella, ¿vale? Para que pronuncie bien su tienda de kimonos de Barcelona. Muy buenas, Laura. Buenas, de Minano Kimono. Bien, es que yo ya no me fío de decir, porque claro, a ver cuántas gambillas yo he metido aquí pues pronunciando los nombres japos, pero bueno, lo importante es que estamos disfrutando muchísimo en este salón del manga, sobre todo de toda esta parte gastronómica. Laura, tan importante es el té en Japón que hasta tiene una ceremonia. Efectivamente, el té es una de las artes más importantes porque engloba muchas otras artes, no solo la preparación del té, sino la comida, las cerámicas, la caligrafía, las flores, la decoración floral que se llama ikebana. Todas estas artes están dentro de la ceremonia del té. Laura, nos has hecho, y claro, nos decías, es que nos puedo hacer aquí una ceremonia entera del té, o sea, un pequeño taller, pero sí que hacías mucho hincapié pues, ¿no? En la manera que había que mover, ¿no? Esas varillas para que el té quedara perfecto. Luego también cuando lo catábamos y lo probábamos decíamos, wow, ¿no? Es que es un té pues súper natural, súper
té matcha, ¿no? Que quizás pues aquí estamos más acostumbrados a otro tipo de sabor que no es el auténtico, ¿no, Laura? Sí, lo que pasa es que el té que utilizamos en la ceremonia, aunque es té verde en polvo, que quizá podemos encontrar en cafeterías, etcétera, hoy en día se sirve un té que no es de tan buena calidad. En cambio, en la ceremonia usamos té de grado ceremonial, se llama. Es un té de alta calidad, por eso tiene un sabor tan fresco, tan natural, y no es amargo, sino más bien es un sabor intenso, pero nada amargo, muy fresco. Laura, cuéntanos un poco, ¿cómo es esa ceremonia del té, ¿no? Cuando me sentaba aquí contigo y estábamos rodeados, ¿no?, de todas estas personas que han podido tener la oportunidad de hacer la ceremonia conmigo y contigo también, claro, era todo como pues muy tranquilo, muy relajado, ¿no? Cuéntame y cuéntales también a nuestros oyentes cómo es esa ceremonia del té, cuánto dura, por ejemplo, cuéntanos curiosidades. Una ceremonia del té completa puede durar 4 horas, puesto que son varios pasos, no solo es preparar el té, sino que hay la entrada a la sala, hay el recibimiento, hay la preparación de las brasas. Esto estamos hablando de la ceremonia completa. Luego hay una pequeña comida, todo esto requiere un tiempo, y luego 2 tipos de té. Entonces por eso puede durar hasta 4 horas, pero en general es una ceremonia sosegada, tranquila, un momento íntimo para conectar entre el anfitrión con el invitado. Eso es lo más importante, esta conexión entre las personas. Laura, ¿cómo se elabora adecuadamente un té matcha? Primero de todo, necesitamos un bol un poco más grande, por ejemplo este que tenemos aquí. Un bol así, para que quepan las varillas. Lo calentamos, después de calentarnos tiramos esa agua. Esto lo que nos hace es que cuando echemos el agua caliente no baje demasiado de temperatura. Una vez hemos calentado ese bol, añadimos 2 cucharaditas de té. Usamos esta cucharadita, pero podéis usar una cucharita normal. 2 cucharitas pequeñas. Sería, si fuera de tipo occidental, como una cucharita de café. Echamos más o menos de agua, como un café corto. Un café cortito, esa medida de agua. Laura, ahora mismo lo que es el té no lo tenemos aquí, ¿no? Porque sí, lo podemos hacer para que también lo vean, ¿eh? Si nos estás escuchando por podcast, te puedes conectar al canal de YouTube y ver cómo Laura Miraver, pues Maraver, o Miraver, no sé si los... Maraver, ¿ves? Nos está haciendo en directo pues este té matcha. Fijaos, misquinos, yo lo he probado hace un ratito y lo que más me llamaba la atención, como bien decía Laura, es que no tiene un sabor amargo, que quizás, ¿sabes? Como que relacionamos el té con ese sabor amargo, pero este era un sabor, como bien decías, Laura, muy suave. Sí, muy fresco el sabor, muy fresco, entonces lo que nos permite es disfrutar más del sabor auténtico y no ese amargor que tienen los tés de baja calidad. Que lo que quita es el umami. Umami es uno de los 5 sabores, ¿no? Y el té está lleno de umami. Laura, ahora vemos que te estás preparando, Colocando, no es bien la colocación, pero para que se pueda ver en la cámara, he echado un poquito de agua caliente y esto es para que lo podáis preparar en vuestras casas. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo, Poniendo Laura? Agua caliente y calentando el bol. Lo vamos girando poquito a poco, ¿no? Para que este agua caliente toque todas las paredes. Y desechamos esta agua. Con un pañuelito podéis limpiar el fondo para que no quede agua. Y ahora tenemos el bol suficientemente caliente para colocar ya el té. Colocaríamos ahí como 2 cucharaditas de té. Aproximadamente 2 cucharaditas de té. Si no tenéis esta cucharita de té, podéis usar una cucharita de café, es suficiente. Una vez hemos puesto el té, vamos a colocar el agua.
Bueno, estamos viendo a Laura cómo coloca y cómo pues está echando este agua dentro de ese bol. Y ya estamos viendo pues el característico color del té matcha, que es ese color verde intenso. Ahora, Laura, estamos con las varillas, ¿no? Estamos batiendo el té y creando una espuma. Es importante hacerlo enérgicamente, por lo que veo, Laura, ¿no? Sí, hay que darle con energía para que se oxigene bien y crear esta espuma característica del matcha. Oye, Laura, estábamos hablando justo antes fuera de micros y me decías 2 años que estuve en Japón, pues un poco para impregnarte de toda esta cultura japonesa, pero ¿qué es lo que más te enamora de esta cultura o cómo te empezaste tú a aficionar? No es la palabra, porque al final tú vives de esto, decíamos que tienes pues una tienda de kimonos, pero ¿cómo llega este momento en el que dices, es que siento la cultura japonesa? Bueno, desde niña me ha encantado y cuando estuve viviendo es cuando me enamoré de la cultura y de todos los aspectos relacionados, ¿no?, de las diferentes artes tradicionales, porque creo que conecta mucho con el ser humano y con la verdadera naturaleza de las personas. Bueno, Laura, ¿esto ya está preparado? Sí. Esto ya está preparado. Venga, pues vamos a catarlo, si os parece, y vamos a esperar al final, ¿vale? Porque vamos a aprovechar que tenemos aquí a Laura para charlar y conversar un ratito con ella. Laura, ya para finalizar, ya que estamos en esta ceremonia del té, de la que, por cierto, claro, me impresionaba esas 4 horas que decía Laura que incluso duraba la ceremonia, porque, bueno, probaban diferentes tés. Y luego cuando se termina la ceremonia, ¿qué, Laura? O sea, cuando se termina, todo el mundo se saluda, se agradece y se marchan. Y esta ceremonia, Laura, ¿cuándo la suelen hacer? O sea, ¿es algo que se hace todas las semanas o que se hace una vez al mes o que se hace cuando vienen invitados? Se hace sobre todo en ocasiones especiales para celebrar algún acontecimiento, sobre todo acontecimientos relacionados con la naturaleza y festividades tradicionales japonesas. Laura, ¿por qué, sobre todo en los últimos años, se ha puesto tan de moda el té matcha? Y yo creo, no simplemente el té matcha, sino toda la cultura japonesa. Bueno, yo creo que no solo desde hace años, sino ya hace unos 20 años que toda mi generación hemos vivido un poco gracias a este tipo de manga, anime, de eventos y en televisión que ponían esta cultura pop, ¿no? Ha hecho que más personas se interesen por la cultura japonesa desde niños y al crecer también tienes interés en otro tipo de actividades un poco más profundos, como serían las artes tradicionales, en este caso la ceremonia del té. Pues Laura, me queda solo preguntarte cuáles son los beneficios reales del té matcha. Tiene muchísimos antioxidantes y además es una bebida que te mantiene despierto sin ser como el café que te pone nervioso. Sí que tiene un alto contenido de cafeína, pero el resto de ingredientes, bueno, no ingredientes, sino como de propiedades que tiene, hacen que el cerebro esté despierto sin estar excitado. Entonces te permite enfocarte como para estudiar o para realizar meditación, etcétera. Pues Laura Maraver, muchísimas gracias por este ratito en La Misquina. Nos vamos. Yo quiero terminar con con esa despedida, Laura, que me gusta mucho, ¿no? Que al final también transmite toda esa esencia japonesa. Y luego, oye, catamos el té. ¿Qué te parece, Laura? Me parece ideal. Pues vamos allá. Bueno, y aquí se queda nuestro resumen del paso que tuvo La Misquina por el Salón del Manga. El año que viene, te digo yo, que repito, que esto a mí me encantó. Sobre todo lo que más me gusta es comer. Y allí comí bastante. Muchísimas gracias por la invitación y que sepáis que en la edición del año que viene volvemos seguro. Y antes de despedirnos, os tengo que decir, que seguro que la echáis de menos, que llega la sección diligente. Hoy nos vamos a ir a Sevilla. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente.
estamos con un subidón porque este fin de semana empieza una cosa que a los que son de la parte de Andalucía les gusta mucho. La feria de Sevilla. ¡Ole, mi arma! ¡Ole! ¡Vaya! ¡Esta feria! ¡Ole! Tra. Uy, que se cae. Ah, no, que está bailando. Pensaba que era un ictus. Vale. Mírala, mírala cara a cara, que es la primera. Taca, 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 taca. ¡Ah! Mira, vale, ya está, chicos. Sí, este fin de semana empieza la feria. Él encendió la caseta y todo eso. Eso es, del 23 al 29. Y como no, y además me lo prometió Andrés, muy buenas. Hola. Que me iba a traer aquí finos. Media feria de abril. Y aquí estamos. Irene, muy buenas. Hola. Muy buenas. Hola. Hola, mi arma. Hola, chiquilla. La verdad que la gente de allí pues estaba diciendo esta gente gilipollas y Sí, no pasa nada, ¿vale? Opiniones tenemos todos. Porque a mí no me han preguntado lo que pienso yo de ellos. Ese acento no es el nuestro. O a lo mejor sí que nos sale bien, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos... Esto está yéndose por los... Sí. Tenemos encima de la mesa un fino. Ajá. Que tiene una botella, la verdad, súper peculiar. Y yo ya cuando he leído lo que es la etiqueta y he visto eléctrico, pues he dicho, vale, por eso Tiene esa sentido. forma Tiene sentido. Claro, la de botella es una bombilla. que tiene el vino. Voy a ir sirviendo y os cuento por qué es una bombilla. Es que resulta que la bodega es la primera bodega fundada en... Esto es un Montilla Moriles. Estamos en la provincia de Córdoba. Y estos estaban en Bando, el primer bando de la Indigente. Estaba Almudena. Toro Albalá. Bodega Toro Albalá de Montilla Moriles. Pues es la primera bodega que se funda en esta zona. Y entonces utilizan para montar la bodega la zona de lo que sería la crianza biológica, donde se guardan las barricas para que el vino envejezca. Utilizan el antiguo edificio de la Fábrica de la Luz, de una hidroeléctrica que había, una prensa, y entonces utilizan esa Fábrica de la Luz. Así que la guasa y el comentario entre los vecinos del pueblo es que ese fino iba a estar eléctrico, que iba a tener chispa porque estaba hecho en una fábrica de luz, que claro, que ese fino no iba a ser un fino normal, iba a ser un fino eléctrico. Y con esa guasa y con esa broma de los vecinos del pueblo, se quedaron los bodegueros, los propietarios de la bodega. Se quedaron a los bodegueros esa bromica y dijo, oye, pues mira. No es una broma, es una estrategia de marketing. Magnífica. Y decidieron, el envase en la botella con forma de bombilla es relativamente moderno, es más actual. Pero el fino se llama fino eléctrico desde el primer momento. Oye, pero ¿y el vino se conserva exactamente igual en este tipo de botella más particular? Bueno, a ver, estos vinos, que son vinos esto es un vino de crianza biológica. Lo que tiene de chulo, por ejemplo, este 100% uva Pedro Ximénez, seco, en Montilla Moriles, suelos de albarizas, pobre, bastante altitud, y es un vino de crianza biológica, de al menos 5 años de crianza bajo velo flor. Eso hace que sean vinos que tienen una larga evolución durante esa crianza biológica en la bodega, y por lo tanto cambian poco una vez que se embotellan. Son vinos que en la botella no evolucionan tanto como los vinos tranquilos, por así decirlo. Piensa que también tienen un conservante importante, y es el alcohol natural. Tienen mayor volumen alcohólico. Estos no son fortificados, porque Toro Albalá tiene la cuestión de que como trabajan con la uva Pedro Ximénez, y la Pedro Ximénez es una variedad de uva que, dejándola sobremadurar un poquito, da mucho azúcar. Si tienen mucho azúcar, tienen luego mucho alcohol probable. Entonces sus vinos no están fortificados, pero están dentro de la clasificación de los vinos finos y amontillados, y para los cortados que también hacen y olorosos, que están clasificados, están considerados como vinos fortificados. Entonces el alcohol que tiene este vino es alcohol natural. Es alcohol natural sin fortificar de 15 grados. Entonces, ya es mayor que lo habitualmente en un vino tranquilo. Entonces, como el alcohol es un conservante, es un vino que varía y muta poco. Entonces es un vino que va en esta presentación de una forma estética, para que tenga un regalo, pero hay también botella normal. Exactamente, existe la botella normal de 75 centilitros, oscura, además por cristal fuera. Más opaco para que puedas conservarla mejor. Pero esto es como eso, pues. Una edición especial que han hecho en la bodega para seguir con el guiño al eléctrico y a esa Fábrica de la Luz que está la bodega en las instalaciones. Que fíjate que Andrés y Irene ya me lo han dicho al principio, ya verás cuando abramos este vino porque te va a llegar ahí. Sí, intensidad aromática. Sí, no hace falta que te lo pongas en la nariz. Y así es. O sea, no hace falta ni que te lo pongas en nadie.
Son vinos muy fragantes, estos vinos. Luego los amontillados, que tienen notas más oxidativas y los como de barnices, de frutos secos, lacas, o los olorosos, o los palos cortados, incluso son vinos que se llaman de pañuelo o de perfume, porque son de estos vinos que la gente se humedecía el pañuelo y esto es así. Y se lo guardaba en la chaqueta para ir perfumado. Con el olor del vino, porque tienen olores Oye, pues buena idea eso, ¿eh? En ese punto, como dice Andrés, en este caso no hay tanto barniz, pero sí que está ese punto más manzanilla, flor silvestre. Hay mucha flor silvestre, hay algo de hoja seca, de piel de almendra, de vaina. Es muy salado, aromáticamente da notas de salmuera, de aguasal. Nos puede llevar un poco de aceituna también. Y ese tipo de aromas son muy agradables, muy sutiles, y luego la boca es seco y muy largo, ¿no? Es como que hace que la boca vibre mucho y tengamos muy presente durante toda la superficie de la boca el tacto, la salinidad, y de pronto es un vino que tiene grado alcohólico y sin embargo, aunque no esté muy frío, la sensación es de que refresca muchísimo, ¿no? Es como que tiene menos estructura, es más delgado, más ligero de lo que parece. Fíjate que yo no sé si seguramente sí habréis traído un fino en otra ocasión, pero ¿no? Manzanilla, una manzanilla. Puede ser una manzanilla. Pero justamente estaba hablando fuera de micros con Irene y me decía, ¿te acuerdas que a Pachi La Rosa le gustó mucho este fino y nos lo recomendó? ¿Por qué cautivan tanto este tipo de vinos? Porque quien lo prueba es que va de nuevo a por él. Claro, a ver, este tipo de vinos es que tienen una cosa, y es que son vinos no son vinos para iniciarse en el vino, pero son vinos que cuando de verdad la gastronomía como tal te gusta, son vinos que aportan muchísimo más de lo que aportan en general los vinos tranquilos, porque si tú piensas en un vino blanco, no piensas ni que va a ser salado, ni que va a tener una boca con una sensación umami, porque es que este vino terminas de beberlo y es que tiene toda la boca muchísimo sabor. Sí. Entonces toda esa potencia de sabor que ya no son, digamos que va a un siguiente nivel en cuanto hablamos de vino. No es un vino de fruta ni ligero, sino que es un vino de cuerpo, de salinidad, con diferentes matices, de tacto y de carácter. Entonces busca o digamos que encuentra más fácilmente que te alinees con él y cojas esa, digamos que esa relación íntima con el vino, porque te da una serie de placer que en un vino sencillo, tranquilo, pues no encuentras. Entonces como que pues empiezas a descubrir, buscas. Es un vino que juega más a la seducción con la persona que lo está bebiendo. Entonces te permite jugar a decir, y esto me gusta, pero no sé a qué es, y no sé por qué me sabe a esto. Y entonces empieza a darle vueltas. Entonces es un vino que lo pruebas y lo pruebas otra vez y te sabe diferente. Entonces te genera muchísimas más incógnitas. Es como muy profundo, tiene muchas capas para descubrir, ¿no? Exacto, capas. Y con este vino... ¿Qué? ¿Qué acompañamos? Uy, yo estaba pensando en, como estábamos hablando de la salmuera, la hueva, el musgo, salazones, la tortillica de camarones. Y exacto, riquísima. Marisquito, todo. Piensa en ese langostino, esa gamba blanca, pero todo cocido, frío, con este vino que tiene muchísima salinidad, que es muy salado, y el marisco es todo dulce, porque una gamba blanca, suavecita, a eso iba, porque al final el sabor que crea es muy chulo, porque estamos hablando de no un vino blanco al uso que a lo mejor acompañarías con el marisco, sino que te va a dar otros aromas, otros matices. Gastronómicamente juega a ser el maridaje por complemento, porque no te aporta lo mismo. O sea, si tú te tomas un vino blanco que tiene un poco de dulzor con un marisco que es un poquito dulce, pues va a ir bien. Claro, pero no te va a... No va a tener ese contraste o no va a romper. Claro, no llena los huecos que deja el marisco, y este llena todos esos huecos, porque con la comida este vino es un buen aliado. O sea, este vino es un guerrero de estos que te hace que todo lo que estés comiendo, y sobre todo si hay umami, si hay algo de marisco y si hay mar, va a funcionar estupendamente. Va a ensalzar todos esos sabores, va a hacer que la experiencia sea mejor. Es normal que en la feria de abril este tipo de vinos se muevan y se beban mucho, porque son vinos que invitan a beber frío, a tomar fresquito y a disfrutarlo en un clima cálido porque están fríos, pero gastronómicamente son muy interesantes porque te dan unas características que para un picoteo de pie un tinto no te va a dar. Y un blanco ligero no te va a dar. Este es un vino de me tomo aquí uno, me tomo en la siguiente caseta otro, y es como echar así el ratito. Hombre, entiendo que a lo mejor este tipo de vino en concreto
no estarán en las casetas, quizás sí que pues los restauradores se ponen de gala y lo ofrecen en sus cartas. Ya sabéis que aquí en la región de Murcia, si queréis rememorar estos días, ¿no? La Feria de Sevilla en casa, oye, pues vamos a hacernos con uno de estos, que ya sabéis que lo podéis conseguir en ladiligente.es y en el mercado de correos, en el wine bar o también en el plano de San Francisco. Pero, claro, quizás esto es pues algo que podemos encontrar en los restaurantes, o que los restauradores esos días pues se visten de gala o se visten de sevillano ahí con sus colas y monísimos que van ellos de la muerte, y lo ofrecen en su carta, pero quizás a lo mejor los vinos que encontramos en las casetas, pues bueno, obviamente... Sí, son finos o manzanillas, pero son otro tipo de vino y manzanilla un poquito más... Existen distintos perfiles, esto es como todo. Dentro de todos los tipos de vinos, pues hay cosas que se hacen para... Esto es un vino de comer en mesa, de disfrutarlo, de beberte esta botella con un grupito de amigos. A eso me refiero. Gracias por traducirme, Andrés. Y vas a pasar un rato maravilloso, pero no es un vino de tirada rápida del que te van a poner en una caseta, que suelen ser cosas más sencillas, de trago más largo, quizá con menos complejidad, con menos profundidad. Jolín, pero a nosotros nos apetecía abrir aquí un fino eléctrico para que diga ole. Oye, hablando de la feria de Sevilla, tengo datos del año pasado, de este año todavía no se han hecho previsiones. pero una idea ya tienen que llevar. Pero una idea ya tienen que llevar, porque os cuento que sacando datos, a ver si encuentro yo mi chuletilla que tenía aquí, creo que os lo he dicho también al principio, pues el año pasado se llegaron las ventas, alcanzaron los 12 millones de medias botellas durante esa primavera andaluza, ¿no? De fino y manzanilla, o sea... Sí, son este tipo... Y no escatiman, ¿eh? No. También ten en cuenta, y de eso va el vinconsejo de hoy, va de... ¡Ay! ¡Hoy! Ha llegado. Ya está aquí. Ha entrado por la bandeja. El vinconsejo. Pues va de las bebidas que son combinados o cócteles hechos con base vino. Que a lo mejor no los tenemos muy en cuenta, pero por ejemplo el rebujito. ¡Oye, el rebujito! Pues el rebujito es un combinado que la base es vino y es manzanilla o fino. Pero este rebujito, a ver. Sí. Vamos a ver. El rebujito es también muy típico de las ferias, efectivamente, de las fiestas universitarias, cosas. Entonces, te iba a decir, claro, ese vino se bebe, ahí le echan de todo al vino. Bueno, a ver. Sobre todo hielecito y todo eso, para el vino... El rebujito como tal es un cóctel que está hecho con la base, es un vino, un fino, una manzanilla, y luego se le pone... Normalmente era una soda o un agua con gas para que tuviera una burbuja y aligerara, porque son vinos de 15 grados, entonces pudieras beber a trago más largo. Entonces, como lo ponías en un vaso... Beber 100 y 100. Exacto, pues le rebajabas, tenías que ponerle hielo para que perdurara más tiempo frío. Entonces, bueno, pues es una combinación, es un combinado. Y tradicionalmente también, si te vas al norte de España con los vinos jóvenes de cosechero tintos, se hacen muchos calimochos. Y es bastante típico en País Vasco, en Navarra, en la Rioja Alavesa. En la sección de vino hemos sacado un calimocho. Claro, porque son el producto, pero es que no nos equivoquemos, España es un país productor de vino, y entonces el rebujito o el calimocho no nos tenemos ni que rasgar las vestiduras, ni que ponernos aquí ahora metódicos, porque, por ejemplo, si lo hace un francés sí nos parece bien. Fíjate, un francés coge y a una copa de vino, en la parte de abajo, le echa un poquito de licor de cassis, y luego lo termina con vino blanco del más barato que encuentra en el supermercado y se llama Kir. Y dices, se está tomando un Kir. Espera, que si coge y lo hace esa base de crema de cassis, que es un licor de frutos rojos, y en vez de terminarlo con vino blanco, lo termina con el espumoso más barato que encuentra en el supermercado, se llama Kir Royal. Y claro, es estupendo, pero si haces un rebujito o un calimocho, mal. Porque son de aquí. Pues no, señoras y señores. Señoras y señores, no. Se pueden hacer combinados, y sobre todo si estamos ahora en eso, pues feria, celebración, lo que hablábamos de no son a lo mejor de la misma calidad, pues la coctelería nació en la época de la ley seca, precisamente porque los destilados que se fabricaban en aquella época, como eran de extraperlo, porque no se podían hacer destilados, eran destilados de malísima calidad. Entonces, como no había narices a beberse un whisky en condiciones solo, pues decían, venga, vamos a empezar a ponerle cosas, y además hacemos más larga la bebida, porque si no, para tener con lo cara que estaba... No nos da. Exacto, entonces de ahí nace la coctelería. Pues la necesidad genera, y la necesidad ha hecho que tengamos coctelería como el rebujito y no tenemos que rasgarnos las vestiduras.
¿Cuál es el buen consejo? Oye, que me gusta el vino en costelería. Pues un cóctel de vino, un rebujito, un calimocho y no hay que dejar de tomárselo. ¿No? Ole. En la feria de abril, por ejemplo. Tenemos por ahí un algo que me sienta yo en mi tierra. Ole. Ponme algo, culebra. ¿Tenemos un algo? No tenemos un algo porque a mí me gusta que me lo canten. Chicos, arrancamos a cantar. Arranca. Como Vámonos. Vámonos. Vamos, Andrés. Vámonos. Mira la cara a cara que es la primera. Mira la cara. Mira la cara a cara que es la primera. Mira la cara a cara que es la primera. Mira. Bueno. ¡Ole! Oh, madre mía, ese organillo. Sí, total, ¿eh? Esto es boda, barra libre de boda. Esto es feria. 4 horas después. Esto es feria. Vamos a brindar con este fino eléctrico. Muy bien. Perdón. Se ha ido. Es lo que tiene el directo. A cargar los rebujitos. No, llamada telefónica. Perdona. Estaba ahí pensando en arrancarse a cantar y a bailar. Que no se engañe, que no se engañe. Vamos a disfrutar y si es con un vino estos días, mucho mejor. Mejor. Y un fino, claro, he dicho un vino. Descubrid mi nuevo vino favorito. En La Diligente. Ver una exposición de arte. En La Diligente. Tomar unas tapas con buen vino. En La Diligente. Apuntarme a una cata o un maridaje. En La Diligente. Si es que todo lo que me gusta está en La Diligente. Estamos en Murcia, en Plano de San Francisco, número 10, frente al Mercado de Verónicas, en el Mercado de Correos o en el Jimenado. También en nuestra web www.ladiligente.es y redes sociales Facebook e Instagram. La Diligente. Sed de buen vino. Vámonos. ¡Ay, mi alma! ¡Ole! No. Mis palmas son arrítmicas. Mis palmas son arrítmicas. Dicen por aquí que poco arte. Uy, mirada asesina, cuidado. Carlos, que yo esto lo siento, ¿eh? Vamos. Ahí. Vamos. Parece una karateca. Parece que le estoy diciendo arre caballo. Sí, porque yo creo que el taconeón también lo ha hecho a la vez. ¿Podéis ayudarme con las palmas? No me atrevo. Ay, Misquino, lo que nos gusta una tonta, de verdad. Bueno, que este fin de semana empieza la feria de Sevilla y como no también lo hemos querido recoger aquí en esta Misquina con este vino que nos ha traído La Diligente. Hoy hemos tenido para todos, primero, toda la parte japo, que os he metido con este salón del manga. También os he recomendado los jardines de cervezas Alhambra y hemos hablado, como nos gusta siempre, de vino. Misquinos, nos despedimos aquí, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene y lo que os digo siempre, que no seáis misquinos y a comérselo todo. Soy yo negro que me decía te quiero, ayer tú soy yo negro que